Hola, buen día. Que el Señor les bendiga. Dándole gracias a Dios por un nuevo día. Dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad. Dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas su misericordia. Dándole gracias a Dios por mis amigos, por mi iglesia, por mis padres, por mi hijo, por todo lo que me da, por todo lo que tengo. Dándole gracias a Dios por lo que, hasta por lo que no tengo, porque por algo Él no ha permitido que tenga eso que quiero, porque Dios en su infinita y completa sabiduría sabrá por qué no lo tengo. Dándole gracias a Dios por este nuevo día, dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas su misericordia. Dándole gracias a Dios por permitirme ser una vez más instrumento para la edificación espiritual de las almas. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Vamos a continuar con el ciclo de enseñanza del Ministerio de la Sanidad Divina. Esto es el Ministerio de la Sanidad Divina 4. Dice la palabra que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús, en Colosenses 3:17. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a continuar y a iniciar con esta enseñanza. Esto es el Ministerio de la Sanidad 4. Vamos por el punto 10. Sanidad mediante la expiación de Cristo. Isaías 53, 4 y 5. La sanidad del cuerpo, vamos a leerlo. Isaías 53. Isaías 53, 4 y 5. La palabra es santa y se lee. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias por tu entrega. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. La sanidad del cuerpo está incluida en la expiación de Cristo. Isaías 53 claramente enseña que la sanidad corporal está incluida en la obra expiatoria del sufrimiento en la obra expiatoria, el sufrimiento y la cruz de Cristo. O sea, eso pertenece a parte del paquete de expiación y de redención. Gloria a Dios. Las palabras hebreas para dolores y enfermedades que están en Isaías 53, 4 se refieren específicamente a la aflicción física. O sea, él cargó
con los padecimientos que nos correspondían. Haber, haber sido nosotros que los padecimientos que tuvimos que haber pagado a causa de nuestra desobediencia, a causa de haber pecado, Él los llevó consigo, el Señor Jesús. Gloria a Dios. Esto se verifica en el hecho de que Mateo 8, 16, 17 dice que el texto de Isaías se cumple ejemplarmente en los actos de sanidad que dice que el texto de Isaías se cumple ejemplarmente en los actos de sanidad que efectuó Jesús. Vamos a leerlo. Mateo 8, 16, 17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra es santa. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto es, más que todo, es una palabra profética, porque hasta en este momento, en este relato del Señor Jesús, Él todavía no había sido crucificado, todavía no se había llevado nuestras dolencias, pero estaba sanando a través de su palabra, a través de esta gloriosa palabra. Él sanaba a las personas, palabra que hoy en día está disponible para usted y para mí, que tenemos el mismo espíritu del Señor Jesús y podemos sanar y podemos milagros, señales y prodigios a través de esta gloriosa palabra, su palabra. Simplemente lo que tenemos que tener el espíritu de manera integral, el espíritu del Señor Jesús, que esté el Espíritu Santo del Señor Jesús en nuestras vidas. Gloria a Dios. El hecho está en que es necesario que tengamos a plenitud el Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Además está claro que las palabras llevó y sufrió se refieren a la obra expiatoria de Jesús, porque son las mismas que se utilizan para describir a Cristo, cargado con nuestros pecados. El versículo 11. Y Primera de Pedro 2.24. Vamos a leer Primera de Pedro 2.24. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2.24. Gloria a Dios. Palabra santa. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gloria a Dios. Otro versículo que nos ilustra la expiación y los beneficios redentores de dicha expiación. Nosotros que somos bautizados en el nombre poderoso de Jesús, tenemos la posibilidad de, a través de esta gloriosa palabra, dicha con autoridad y con propiedad, ser libre de todas las enfermedades y de todas las dolencias que puedan afectar o atacar a nuestro cuerpo. Gloria a Dios.
Estos textos vinculan inequívocamente la base de la provisión, tanto de nuestra salvación como de nuestra sanidad. Gloria a Dios. Con la obra expiatoria del Calvario. Gloria a Dios. Sin embargo, ninguna de estas cosas se recibe automáticamente, porque ambas deben ser alcanzadas por la fe. Gloria a Dios. La obra de Cristo en la cruz pone a nuestra disposición y la obra de Cristo en la cruz las pone a nuestra disposición. O sea, ya es algo que está cumplido. Simplemente lo que tenemos es que reclamar ese derecho que llevó ya nuestro Padre, que llevó nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gloria a Dios. Y las recibimos según según sea nuestra elección, mediante un acto sencillo de fe. O sea, las recibimos en el momento que decidimos creer y apropiarnos de estas verdades, de esto que ya ha sido cumplido por el Señor Jesús. Por cierto, unos pocos alegan que la profecía de Isaías acerca de la enfermedad se cumplió completamente mediante las sanidades descritas en Mateo 8:17. Ya lo leímos. Pero un examen más cuidadoso nos revela que la palabra cumplir se aplica a menudo a una acción que se extiende a lo largo de toda la era de la iglesia. Gloria a Dios. Isaías 42, del 1 al 4. Aquí es donde viene lo bueno. Isaías 42, del 1 al 4. Ajá. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Escuchen esto. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por tu promesa. Gracias por tu amor, Señor. Vamos a recapitular y a disertar texto por texto esta fracción de la Sagrada Escritura. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia sobre las naciones. En el momento que Señor Jesús, Dios como tal, se dispone a cumplir su ministerio, la obra redentora por la cual él asumió el cuerpo humano para expiar nuestros pecados, él decide bautizarse. Él sabe que tiene que bautizarse, porque él pudo haber atravesado solamente todos los padecimientos, todo su obra redentora, o sea, los milagros, las señales, los prodigios, solo pudo hacerlo a través de la acción del Espíritu Santo sobre su vida. Por eso es que él decide bautizarse.
poniendo un ejemplo a nosotros que debemos bautizarnos para atravesar cada momento de prueba, cada momento de dificultad que tengamos en esta vida física. Porque Él mismo, siendo el mismo Dios, necesitó bautizarse para recibir el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Cuando el Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús en agua, el Espíritu Santo vino a él y se posó sobre él como paloma. Entonces fue cuando el Señor Jesús pudo iniciar su ministerio. Él vivió durante 30 años sin un pecado, o sea, sin haber cometido ningún tipo de transgresión. Y empezó su ministerio a partir de los 30 hasta su muerte, aproximadamente 3 años. Pero ese ministerio de la predicación y la enseñanza, cuando sanó, solo pudo haber sido dispensado a través de la obra del Espíritu Santo sobre su vida, siendo él el mismo Dios, pero necesitaba el Espíritu Santo que necesita usted y que necesito yo. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Gloria a Dios. Bueno, esto es sine qua non. Esto es un rema vivo. O sea, esto no hay que disertarlo mucho. Esto sí. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de esta verdad traerá justicia. Gloria a Dios. No quebrará la caña cascada, ni el pabilo que humeare. Gloria a Dios. El significado para la iglesia de estas palabras. 1. La caña mencionada crece abundantemente en las orillas de los ríos de Israel. Se usaba para elaborar flautas y era de tarea delicada, ya que al ahuecarla para hacer la flauta se podía magullar fácilmente si se dañaba esa caña que ha sido ahuecada para elaborar la flauta. No servía como instrumento, o sea, era muy delicada. Era muy delicada elaborar el hueco de la caña para edificar la flauta. Si se dañaba no servía como instrumento musical y entonces se quebraba y se tiraba en el río De todos modos había muchas cañas que se podían usar en Israel. En ese río, entonces yo voy a elaborar una flauta, entonces yo haciendo el hueco, el orificio para edificar la flauta, la manipulaba mal y se quebraba por accidente. Entonces yo quebraba la caña, la terminaba o sea, cuando se le hace hueco a la caña, cuando ya se manipula mal y la caña ya no sirve, pues yo la termino se terminaba de estropear la caña y se tiraba en el río. Y de todas maneras había muchas cañas que se podían usar. Aquí es donde está la enseñanza. Las personas son a menudo cañas dañadas, con cicatrices en sus vidas que las han doblegado y herido. Yo soy una caña cascada, gloria a Dios. Y el Señor Jesús no me terminó de quebrar y me tiró al río, porque ya era inservible, no. El Señor Jesús me restauró, así como lo restauró usted, como lo restauró a usted y ha restaurado a muchas personas, porque solo eso lo puede hacer Él
en su infinito poder y en su infinita misericordia. Ajá. Un líder agresivo podía quebrar esa caña y echarla a un lado, pero no aquel de quien se dijo, no quebrará la caña cascada. Gloria a Dios. El Señor Jesús no puede, o sea, en su misericordia nos amó tanto que nos restauró. En lo personal, en el mundo, cualquier persona que no tuviera el amor y la paciencia que tenía él, la gente decía de mí, Jonathan, ese no sirve y ese no se acomoda, hasta mi padre, ¿me entiendes? Muchas veces perdió la esperanza en mí, y siempre, o sea, yo a ciencia cierta no tengo por qué atribuirle las consecuencias de mi mala conducta y atribuirle a él la, la responsabilidad del por qué yo asumí esa mala conducta. Pero Dios sí sabía, Dios sí conocía los porqués y las verdaderas causas del por qué mi caminar errado. Todo eso tiene una causa espiritual. Entonces, el Señor Jesús se especializa en enderezar las cañas heridas, ayudándolas a ponerse firmes bajo su paciente, amoroso cuidado. El apóstol Pedro era una caña cascada. El apóstol Pedro fue una caña cascada, fue una caña digna de ser desechada. Escuchen esto, pero el Señor Jesús la restauró. El apóstol Pedro era una caña cascada cuando negó al Señor. ¿Cómo podría ese hombre luego de negar? ¿Cómo podía ese hombre luego llegar a ser un líder reconocido en la iglesia primitiva? ¿Cómo? Porque el Señor Jesús lo restauró. Por eso fue que el apóstol Pedro pudo llegar a ser un líder de influencia indispensable. Porque Dios edificó su iglesia en él. Gloria a Dios. Dios le entregó la llave de las puertas del cielo al apóstol Pedro. Gloria a Dios. Ajá. La respuesta está en el ministerio del Señor, que cuidadosamente restauró a Pedro y le dijo, apacienta mis ovejas. Gloria a Dios. 2. En los tiempos bíblicos, los hogares israelitas se iluminaban con pequeñas lámparas de aceite. Un pabilo o mechas de fibras de lino flotaba en el aceite, hacían lámparas. Daba luz flotaba en el aceite, que daba luz a la casa. Ese pabilo con el tiempo se carbonizaba, soltando un olor nauseabundo y debilitando la luz de la lámpara. Por tanto, se necesitaba una limpieza periódica y un arreglo del pabilo. El pabilo necesitaba ser reemplazado. Gloria a Dios. Para que la lámpara continuara alumbrando. El pabilo que humeare sirve para ilustrar la persona cuyo testimonio se ha vuelto ineficaz, cuyo testimonio no tiene un efecto como el que muchos desean tener en la iglesia. Hay mucha gente que no tiene testimonio de haber yo en lo personal, bueno, yo vengo de lo vil y menospreciado, pues. Yo fui en otro tiempo, antes de que el Señor me restaurara, yo fui dependiente a sustancias psicotrópicas, fui ciertamente un delincuente, fui antisocial,
muchísimos problemas, vivía en la calle, comía la basura, tantas cosas. Pero muchas personas llegan a Cristo, ¿me entiendes? Sin ningún tipo de Dios no necesitó Dios no necesitó que las personas atravesaran diferentes situaciones para traerlos a su vida. Pero entonces ellos como tal, necesitan tener un testimonio para, o sea, ellos piensan que es necesario tener un testimonio eh, impactante para poder ser usados por el Señor Jesús, y eso no es así. Vamos a leer esto para ilustrarlo. El pabilo que humillare sirve para ilustrar a la persona cuyo testimonio se ha vuelto ineficaz. El siervo de quien Isaías dice que no apagará el pabilo humeante, sino que lo restaurará para que continúe brillando. Es aquel de quien la iglesia actual debe aprender. Este ministerio que está haciendo este es el ministerio que está haciendo falta en la iglesia. La restauración de ese tipo de personas. Gloria a Dios. Es la restauración de las lámparas humeantes. Vidas que una vez brillaron y alumbraron, pero se ha opacado. Personas que en dicho momento llegaron a la iglesia y su testimonio y su impacto en la iglesia fue trascendental, pero que con el tiempo la gente se acostumbró a su testimonio, con el tiempo la gente se acostumbró a lo que Dios había hecho en su vida, y entonces el testimonio como tal se ha opacado. Pero Dios quiere restaurar la luz de esas lámparas. Gloria a Dios. Amados hermanos, la caña cascada y el pabilo humeante de los cuales hablo son todas aquellas personas que fácilmente son pasadas por alto en nuestras iglesias. Minusválidos, divorciados, recasados, las personas que se han vuelto a casar, separados, viudos, madres solteras y convictos y otros. Dios quiere restaurar a esas lámparas. Dios necesita restaurar esas lámparas. La caña cascada, la mecha humeante representan toda clase de miserias, dolencias, penalidades a que está sujeta la humanidad. No terminará de romper la caña cascada, al contrario, se inclinará sobre ella, la enderezará con sumo cuidado. Gloria a Dios. Y le da fortaleza y la vida que le faltan. Cuando somos nacidos nuevamente del Señor Jesús, el Señor nos restaura nuestra caña cascada y restaura nuestro pabilo humeante. Gloria a Dios. Como dice la alabanza, si mi vida es caña cascada, no permitas que se quiebre. Si es pabilo humeante, que no se apague. Porque como el firmamento, aún más grande es tu misericordia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Caña cascada y pabilo humeante. Gloria a Dios. Y nos da la vida que nos faltan. Tampoco apagará la mecha de una lámpara que parece que se extingue, sino que empleará todos los medios para que vuelva a iluminar. Dios permitirá que usted y yo seamos restaurados, que usted y yo volvamos a iluminar, volvamos a ser útil en sus manos. Es que solo podemos ser útiles en las manos del Señor Jesús. Solo podemos iluminar, volver a
a ser útiles en las manos del Señor Jesús. Volver a iluminar con luz clara y radiante. Esa es la actitud de Jesús ante nosotros los hombres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 12, del 14 al 17. Vamos a leerlo. Ajá. Palabra santa y se lee. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará el juicio. No contendrá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará. Repito otra vez, reitera a Dios su favor y su misericordia sobre nosotros. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Y en su nombre esperé yo, y en su nombre estoy atravesando un proceso, porque todavía hasta la segunda venida del Señor Jesús es este proceso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ajá. 11.11. Extensión del ministerio de sanidad de Jesús y la gran comisión. Mateo 4, 23 al 25. Gloria a Dios. La palabra es santa. Y Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del Jordán. Gloria a Dios. En el ministerio del Señor Jesús es evidente que Dios vino a sanar y a enseñarnos cómo éramos partícipes de esa promesa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús sanó extensamente e hizo de la sanidad parte de la misión cristiana, de liberación. Gloria a Dios. Estos versículos muestran el gran alcance del ministerio sanador de Jesús. El ministerio de Jesús consistió en enseñar. El ministerio de Jesús consistió en enseñar, predicar, hacer discípulos, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. En este pasaje se hace la primera mención en el Nuevo Testamento de que Jesús sanó enfermedades físicas y trajo liberación para quienes estaban atormentados por demonios. Usted y yo, usted que es bautizado en sus nombres, que es poseedor y portador de su Santo Espíritu, usted puede sanar enfermos y echar fuera demonios, como yo también. Gloria a Dios. Lo único que tenemos que tener una conducta como la que Dios le agrada y un carácter para que pueda fluir la fuerza y la energía espiritual del Espíritu Santo en nuestra vida.
Tenemos que tener un carácter conforme al carácter que a Dios le agrada para poder traer del Espíritu desde nuestro interior hacia nuestro exterior la bendición y la provisión del Espíritu Santo del Señor Jesús. Gloria a Dios. Algunos argumentan que Jesús sanó durante su ministerio con el único fin de mostrar su deidad. Debemos examinar pasajes como Mateo 9, 36 y 37. Vamos a leerlo. Mateo 9, 36 y 37. Gloria a Dios. Ajá. La palabra es santa. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. En ese tiempo, el Señor Jesús, solo el Señor Jesús no pudo con todo lo que tenía que hacer, con todo lo que Él quería hacer. Hoy en día está usted y estoy yo para ayudarlo, porque tenemos el mismo Santo Espíritu que tuvo el Señor Jesús en la antigüedad, lo tiene usted y lo tengo yo en este momento. Y por eso es que tenemos la necesidad de predicar el Evangelio, de la gran comisión, de bautizar a las personas en el nombre poderoso de Jesús, porque toda la humanidad necesita sanidad, necesita restauración. Gloria a Dios. Toda la humanidad necesita ser salva. Gloria a Dios. Vamos a leer también Mateo 14, 14. Gloria a Dios. La palabra es santa. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Gloria a Dios. Usted puede sanar a todas las personas que están a su alrededor, porque usted es poseedor, así como yo soy poseedor y portador de este glorioso Espíritu Santo, que tanto estuvo en la antigüedad, la época que se escribió esta gloriosa palabra, como en este momento. Dice la palabra que Dios es el mismo, ayer, hoy, siempre. Yo le creo. Gloria a Dios. Donde se pone en evidencia que el Señor sanó movido a compasión por las multitudes sufrientes. Parece obvio que la intención de Jesús era que la sanidad fuera parte de la misión cristiana de liberación. Hoy en día, usted y yo tenemos esa promesa. No tanto promesa, tenemos esa misión de sanar enfermos, echar fuera demonios. Yo siempre lo digo en mi oración devocional. Gracias, Señor Jesús, y con la autoridad y el poder que has delegado sobre mi vida para hollar serpientes, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Le presento a la persona, a Dios y traigo su promesa, reclamo su promesa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, en lo personal, Señor Jesús me escucha. En lo que es en sanidad. En sanidad yo he tenido muchas experiencias satisfactorias de la sanidad de muchas personas a través de la intervención del Señor Jesús a través de mi vida. Gloria a Dios. Como les dije antes, el mismo Espíritu Santo que tuvo el Señor Jesús en aquel tiempo, lo tiene usted y lo tengo yo. Gloria a Dios. Porque cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, todos los milagros, las señales, los prodigios y las maravillas lo hizo a través del poder del Espíritu Santo en su vida. Por eso es que todos los milagros, señales y prodigios solo fueron hechas por el Señor Jesús
después de que se bautizó, después de que el Espíritu Santo estuvo sobre él. Gloria a Dios. Mismo Espíritu Santo que tiene usted y que tengo yo. Gloria a Dios. Parece obvio que la intención de Jesús para que la sanidad fuera parte del ministerio cristiano, que la sanidad fuera parte del ministerio cristiano, de su ministerio y de mi ministerio. Su gran comisión incluye la promesa: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Usted puede poner sus manos sobre los enfermos y sanar, y los enfermos sanarán automáticamente. Gloria a Dios. Marcos 16:18 dice eso. El Señor extiende esta comisión sobre la base de su expiación, su compasión por las personas y su promesa de dotarles de poder para cumplir su palabra. Nos ha dotado del poder para cumplir esta gloriosa palabra, el Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas veces necesitamos ser entrenados. Muchas veces no, siempre necesitamos ser entrenados para que estas promesas, para apropiarnos de estas promesas. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor Jesús continúe bendiciéndolos, los ilumine, los guarde, los ayude a comprender esta gloriosa verdad y los ayude a caminar conforme a esta gloriosa verdad. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndolo hasta la próxima entrega.